Veníamos tratando de compartir un capítulo por semana, pero el capítulo 4 entra de lleno en la práctica. No sé si los que sigan tampoco van a poder compartir un capítulo por vez. De hecho, hoy solamente 6 versículos, los primeros 6. Un mensaje que lleva por título, Guardando la unidad del Espíritu. Eh, en, el, en los primeros 3 capítulos que ya hemos visto, Pablo ha expuesto las bendiciones, todas las promesas que nos han sido dadas por el Señor, toda la doctrina de los bienes que disfrutamos en esta salvación. Y ahora en estos últimos 3 capítulos, del 4 al 5 al 6, va a pasar a la práctica. Muchos de nosotros nos alegramos por las bendiciones y las promesas, pero somos medio irresponsables al momento de vivir de conformidad con sus normas y mucho más aún obedecer sus mandatos. El Señor espera de nosotros que actuemos como las personas nuevas que somos ahora en Jesucristo. Espera que sus normas se conviertan en nuestras normas, que sus propósitos sean nuestros propósitos, que sus deseos sean nuestros deseos, que su naturaleza sea nuestra naturaleza. Así que vamos a seguir el bosquejo que propone el texto. Primero el llamado a un andar digno, versículos 1 al 2, puede ser el 3. Y segundo, el llamado a la unidad en la iglesia. Entonces, el primer encabezado, el llamado a un andar digno. Versículos 1 al 2 dicen: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El primer efecto de conocer y experimentar el amor de Dios que Pablo menciona, el primer efecto es la unidad. En estos versículos, en estos 6, Pablo va a apelar a la iglesia, urgiéndole a andar como es digno de la elevada posición espiritual que ahora adquirimos en Jesucristo. Y al describir esa manera de andar, va a discutir con nosotros su llamado, sus características y su causa. La palabra pues, en Efesios 4:1, marca la transición de la exposición doctrinal, todo lo que era doctrina, todo lo que era teología, a la práctica en la vida diaria, o sea, de la doctrina al deber, del principio a la práctica. Y no esconde la verdad ni la envuelve en sentimentalismos engañosos, porque la decisión de andar como es digno del Señor puede llevarte a pagar un costo considerable a causa de la obediencia al Señor. Dice Pablo, yo, preso en el Señor, después dice, por andar como es digno. Y acaba implícita una exigencia para el liderazgo de la iglesia. No podemos exigir de los hermanos que anden como nosotros no andamos, que paguen lo que nosotros no queremos pagar, que vengan cuando nosotros no venimos, que sean puntuales cuando nosotros somos impuntuales. La experiencia física de Pablo, preso, encadenado, parecía extrema. Pero él quiere que veas esto. Pablo no los quiere eh, avergonzar. ¿Está preso? Sí. ¿En malas situaciones? Sí. Pero eso no hizo que su lealtad al Señor menguara ni un poquito. Y el Señor tampoco le falló por estar preso. Y eso se lo dice también al liderazgo, Pablo. Quiere que se entienda su plena y total servidumbre y sumisión al Señor, porque sin esas condiciones tu andar no va a ser digno.
Con un sentimiento intenso y un deseo fuerte, Pablo ruega que nuestro andar sea digno. Y a la iglesia les digo, cuando tu pastor insista en que andes por buenos caminos, con buenas actitudes, solo está ejerciendo su obligación. De otra manera, que a un pastor no le importe tu conducta, que no le importen tus caminos, que no te exhorte, que sea indiferente, que sea despreocupado, quiere decir que no es digno del oficio. Leo una cita del pastor John MacArthur, dice, no solo pastores, sino todo creyente debería tener preocupación e interés en amor para interpelar, implorar, rogar e instar a otros para que respondan con su obediencia al Evangelio. Como Pablo, todos deberíamos tener una pasión por decir a nuestros hermanos en la fe, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación y hacer todo lo que el Señor desea que sean. El andar digno es aquel caminar diario que concuerda con tu posición espiritual. Usted es hijo de Dios. Su andar debe mostrar esa realidad. Y la vocación es la invitación que Dios te hizo de venir a ser salvo. Se cumplió en la misión de Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió desde el cielo un Salvador y te acercó a ese Salvador. Entonces, su llamado viene de lo alto. Tu llamado es celestial. Dejemos de caminar como lo hacen los mundanos. Un llamado cuyas características son, según el texto, la humildad. Su significado literal es pensar o juzgar con docilidad. Una persona ni siquiera puede convertirse en cristiano sin la humildad necesaria para reconocerse a sí misma como pecador y como digno de la condenación eterna. Si no se vuelve humilde, si no se humilla, no se salvará. ¿Cuál será la importancia para el mundo cristiano? Que esta virtud no tenía palabra que la definiera ni en romano, ni en el idioma de los romanos, ni en el idioma de los griegos. Para ellos el humilde era cobarde, innoble. ¿Sabe por qué? Porque así piensan los orgullosos y egocéntricos del mundo. Pero sin humildad es imposible agradar a aquel que se despojó a sí mismo, decía Rubén, decía Martín, siendo Dios, tomó forma de siervo, humillándose a ser obediente hasta la muerte en la cruz. Pero tampoco se jacte de ser humilde, porque en ese preciso momento deja de serlo. Y trabaje en ser como Jesús. Y deje de reclamar derechos y exigir el trato que usted piensa que merece, porque eso muestra que es un orgulloso. Jactancia, poder, fama, ostentación, son todos valores de ahí afuera, no de acá. Y nada más opuesto a eso que la humildad sincera, que solo pueden mostrar quienes conocen a Jesús en la intimidad de una relación y una comunión diaria, genuina, constante, sincera. Tus posesiones, tus logros, tus títulos, tu apariencia, tu conocimiento bíblico, tus habilidades personales, todas esas cosas te pueden volver orgulloso. Y de hecho, todo pecado tiene raíz en el orgullo. Y la parte más triste es que el orgullo te incapacita para agradar a Dios y, por ejemplo, poder recibir de Él el encargue de cuidar y edificar a la iglesia, su novia, su amada, su escogida. Puede ser descartado por ser orgulloso. Qué triste y costoso es el producto del orgullo en un cristiano. La humildad empieza por un autorreconocimiento
exacto, o sea, conocernos nosotros mismos. Eso nos hace hombres conscientes de nuestra propia indignidad, con una visión honesta de uno mismo, sin adornos, sin retoques, sin excusas. Y luego, una conciencia de quién es Cristo. A medida que estudiamos su vida y podemos llegar a verle más en su perfección humana, su humildad perfecta, su sumisión perfecta al Padre, su amor, su compasión, su sabiduría perfecta, eso nos vuelve humildes. Entonces nuestra meta no debe ser menos que andar como Él anduvo, dice el texto bíblico. Él es el único de quien Dios dijo jamás, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice el texto, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. La humildad siempre va a producir mansedumbre. Uno no puede ser humilde sin ser manso, no puede ser manso sin humildad y no puede ser manso y orgulloso a la vez porque las virtudes se excluyen mutuamente. El significado bíblico de la palabra se refiere a un espíritu afable y controlado, lo opuesto a toda actitud vengativa y virulenta. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, Mateo 5, versículo 5, y describió su propio carácter diciendo que soy manso y humilde de corazón, Mateo 11, 29. La mansedumbre es fruto del Espíritu, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5, y debería caracterizar a todo hijo de Dios. No tiene que ver en absoluto con debilidad, con timidez, con indiferencia, con cobardía. Sí, como si fueras un caballo, ¿cómo se dice? Amansado, le dicen. Doblegado, entrenado, que aún así conserva toda su fuerza con una voluntad que está bajo el control de su dueño. Puede galopar con toda su velocidad, pero solo lo hace en el momento y en el lugar que su dueño le ordena correr. Una persona mansa puede enojarse y puede agarrar el látigo, como lo hizo Jesús, cuando el pecado ajeno atenta contra los intereses de Dios, pero de manera controlada. Y aún así todo, enojado y ofendido, aún así puede ser un pacificador. Dice el texto, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia. Tercera característica, una actitud que caracteriza el andar digno que nos pide Pablo y es producto de la humildad y la mansedumbre. Una cosa va ligada con la otra. Tiene el significado literal de aguante y se traduce muchas veces como resistencia. La persona paciente resiste ante circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. De nuevo, nuestro ejemplo supremo de paciencia es Jesús. Conmigo fue paciente 36 años y medio. ¿Con vos? ¿Cuántos años te estuvo esperando? Y algunos todavía lo sigue esperando. El cristiano paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas que enfrenta sin cuestionar ni murmurar. No se queja si su llamado parece menos llamativo que el de otra persona y menos cuando el Señor le envía a un lugar difícil o peligroso. Después de todo, Dios el Hijo dejó su hogar celestial lleno de amor, lleno de santidad, lleno de gloria, para venir a la tierra, para ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado y crucificado. Y nunca devolvió ni una sola vez mal por mal y nunca se quejó delante de su Padre. Esto es, finalmente, al decir de John MacArthur, un amor que soporta, la cuarta característica propia del andar digno del cristiano.
Es una actitud como de extender una cobija gruesa, grande, sobre los pecados de los demás. No para justificarlos o excusarlos, sino pensar para impedir que sean conocidos más de lo necesario. Si tu amor aprende a soportar, uno puede recibir maltrato de otros y al mismo tiempo seguir amándolos. ¿Cómo hace un padre con sus hijos? ¿Cómo hace un esposo con su esposa? ¿Cómo hace un abuelo con sus nietos? Es porque ama con aguante. Es difícil amar así, pero es hermoso un amor que se extiende, al decir de Jesús en Mateo, aún a los enemigos y que ora por sus perseguidores. Mateo 5, 43 y 44. Si andamos de esta manera, digna del llamado de los cielos que hemos recibido, entonces podremos velar por la unidad de la iglesia. Segundo encabezado, el llamado a la unidad en la iglesia. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el resultado último de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del soportar en amor es, ¿dónde anda Lucy, la mamá de esa criatura? Ah, es ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y como lo dice el texto, debemos mostrar un celo santo que demanda dedicación plena para ese propósito. No te distraigas en vigilar que tu iglesia viva la unidad que el Espíritu ha hecho. No te distraigas, porque cuando te distraiga te salta una división en medio de la iglesia. Pablo no está hablando de unidad en el sentido de las organizaciones, sino hablando de unidad del Espíritu, que es interna, en medio de la iglesia, en medio de nosotros, en nosotros, por la cual todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. Y aclara, se trata de la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, obrando en la vida de los creyentes. No proviene de afuera, no la hace el pastor ni usted, la hace el Espíritu Santo y se manifiesta mediante las cualidades internas de cada uno de los miembros de la iglesia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor que soporta. Fíjate que la exhortación central de todo este pasaje es a la unidad y las demás exhortaciones son actitudes del corazón que aportan a esa unidad, porque el tema de la unidad sigue apareciendo en varias partes del texto hasta el versículo 16, dice el versículo 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice el versículo 15 y 16, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Ves? Siempre unidad, siempre el interés de Dios porque la iglesia sea una. Pablo viene insistiendo en que por medio de Cristo, Dios ha eliminado todo obstáculo a la unidad, lo decía en el capítulo 2, y su propósito es la comunión de gente de diferentes trasfondos. En aquel contexto, diferentes razas y diferente contexto social, para que sea un solo pueblo. Si la Biblia nos exhorta a la unidad, es porque la iglesia está expuesta a la desunión y a las divisiones. Y nuestra iglesia no está exenta de esto, sino que las tensiones que atentan contra la unidad de la iglesia local, de nuestra iglesia con otra iglesia, son parte de la vida. Se trata, decíamos, de la unidad del Espíritu por la que Jesús oró con tanto fervor en el aposento alto, poquito antes de ser traicionado y arrestado. Juan capítulo 17, versículos 11
21 al 23 también dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Oraba esto mientras Judas lo iba a entregar. Mientras se complotaba, dejando la comunión con sus hermanos y su Señor, se iba a complotar afuera. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La oración de Cristo. ¿Sabes cómo le importa poco y nada esta oración a algunos? ¿Cómo fortalecer la unidad de la iglesia? Ya vimos que lo primero que el apóstol aborda como uno de los factores que contribuye a la unidad de los cristianos es una actitud de corazón informada y moldeada por la gracia. Esta actitud de corazón necesaria, decíamos, para fortalecer la unidad está compuesta por humildad, mansedumbre, paciencia y diligencia. Hay que ocuparse, porque detrás de toda discordia reside el orgullo. Si soy orgulloso, pensá, mi actitud con los demás es que yo tengo cosas que enseñarle al otro. Ellos necesitan aprender de mí. Y tampoco siento necesidad de que otro me enseñe o que yo pueda aprender de él. Así piensa el orgulloso. En cambio, la humildad y la mansedumbre consideran y tratan a los demás como superiores a sí mismos. Esa es la mejor definición de humildad, Filipenses capítulo 2. Y estas virtudes me permiten tener comunión con los que son diferentes, me capacita para respetar las preferencias, las opiniones de los demás. Cuando me critican, y aunque me afecte, no me tumba. Unidos por lo que tenemos en común. ¿En qué se fundamenta la unidad? Pensá, ¿qué es lo que mantiene unido a un equipo de fútbol? Querer ganar el partido. Cuando las posibilidades de ganar disminuyen, ahí se pelean todos contra todos. La culpa del 9, no, del arquero que no agarra una, del 5 que lo pasan como poste. Cuando las posibilidades de ganar disminuyen, desaparecen lo que los une y empieza la discordia. Los dueños de una empresa se mantienen unidos bajo la meta de común de ganar plata. Si hay pérdida, desaparece lo que los une y empieza la discordia. Cuando no fundamentamos la unidad en los pilares bíblicos, lo hacemos en preferencias. O sea, yo prefiero otra música, prefiero otro pastor, prefiero otro ministerio, prefiero otro, lo que sea, o elementos secundarios. Y cuando hay diferencia en esas cosas secundarias, surgen las discordias. A nosotros no nos une el nivel de educación, nuestra cultura, los niveles de ingreso, nuestros puntos de vista políticos, nuestras profesiones, ninguna cosa de ese tipo. Es más, esas cuestiones son las que tienden a desunir. Es un error cuando las iglesias se centran en el tipo de música, en su visión del día de reposo, en su interpretación del milenio, en la forma de gobierno de la iglesia, la forma de educar a los hijos, la forma de vestir, etc. Y eso sucede cualquier cantidad en todas las iglesias. Y cada una de estas cosas tiene su valor, pero ninguna ha de ocupar el valor céntrico de la iglesia de Cristo. Solo Cristo y su evangelio han de ser el centro de la vida de la iglesia. La unidad de los cristianos está basada en que todos hemos sido amados por Jesucristo. Somos un cuerpo de enemigos naturales.
que nos amamos por causa de Cristo. No obstante, no es eso lo que frecuentemente vemos en el mundo cristiano. En lo que es verdaderamente importante somos idénticos y mientras tengamos esas cosas en común no hay razón para la discordia. La causa del andar digno, fíjate en los versículos que siguen del 4 en adelante, el 4 dice, todas las cosas que se relacionan con la salvación y la iglesia están basadas en el concepto de unidad. Pablo hace 7 énfasis en variaciones de la palabra uno en estos 3 versículos. Dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Uno por uno. La iglesia es una, conformada en todo tiempo y todo lugar por quienes confiaron en Cristo como Salvador y Señor. Toda división, denominacional, geográfica, racial, lo que fuera, fueron eliminadas por Cristo en la cruz. Lo que nos dividía era el pecado. Él cargó el pecado, entonces no hay más causa de división. No hay un cuerpo gentil, otro cuerpo judío, un cuerpo masculino, otro cuerpo femenino, un cuerpo esclavo, otro cuerpo libre. Y ese es el corazón de la enseñanza de Efesios. Segundo, es obvio que solo existe un espíritu. Lo tiene todo creyente y él, el Espíritu Santo, es la esencia unificadora en el cuerpo. Los creyentes son templos individuales del Espíritu y todos juntos, dice el texto bíblico, crecemos como un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios, digamos, la pregunta tonta del millón es, ¿quién vive en un templo? ¿Para qué se construyen los templos? Para que viva Dios. Nosotros somos templo de Dios. Dios habita en los suyos por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Si todos los cristianos estuviesen andando en obediencia al Espíritu Santo y en su guía, en su poder, toda cuestión de doctrina y todas las relaciones interpersonales serían puras. La unidad espiritual que ya existe se podría ver en las relaciones armónicas entre el pueblo de Dios. Decía, una esperanza, una más, una esperanza de nuestra vocación o llamado. Fuimos llamados, salvados para ser como Cristo, a ser santos y sin mancha delante de Él. Y eso va a ocurrir aún a pesar de nosotros. Ocurrirá finalmente cuando estemos con el Cristo glorificado en el cielo. Y esa es nuestra esperanza bendita y cierta. Solamente hay un Señor, Jesucristo nuestro Salvador, porque dice el texto hermoso, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Y en consecuencia solo puede haber una fe. Pablo no se refiere acá al acto de fe por el cual una persona se salva. ¿Viste? Cuando confesaste tu pecado delante de Dios y Él aceptó tu rendición y te perdonó. Tampoco alude a la fe continua de la vida cristiana, ese confiar en Dios de cada día, sino al contenido doctrinal del Nuevo Testamento. O sea, lo que creemos es una sola cosa, es lo que está escrito. Es el contenido de la palabra de Dios. Por eso te digo, es tan costoso que para los cristianos la falta de lectura, la falta de estudio fiel, cuidadoso de su palabra, porque te expones al pensamiento humano, a las costumbres, a las tradiciones, a la influencia del mundo,
a tus inclinaciones, a todo eso te pones cuando no tenés idea de lo que dice el texto bíblico. Y también existe un solo bautismo entre los creyentes, doble connotación. Pablo no lo aclara, pero puede estar hablando de el bautismo espiritual, o sea, cuando fuiste delante de Dios, le dijiste, Dios, te pido perdón por mis pecados, y Él te bautizó espiritualmente, te sumergió en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese bautismo espiritual. Y también el bautismo en agua, porque era importante en el Nuevo Testamento y era un símbolo de identificación con Jesús. Y hay un solo bautismo, y es por inmersión, y es en el agua, no es un chorrito, ni es una salpicadurita, ni es una cruz en la frente, es sumergirte. Bautismo significa sumergir. Y la iglesia primitiva le daba una tremenda importancia al bautismo, no para salvación, sino porque éramos salvos. No en el nombre de un evangelista, no en el nombre de un pastor, no en el nombre de una iglesia, sino en el nombre de Cristo. Y finalmente un Dios y Padre de todos, dice el texto, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Nuevo Testamento tiene esto, revela la verdad completa de que nuestro Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo no está tratando acá de separar las personas de la deidad, sino llamar la atención a los papeles de cada uno, mientras se enfoca en su unidad. Ellos tres son uno, en su relación mutua entre ellos y en su relación con la iglesia, siempre unidad. Unidad que se manifiesta en los diferentes aspectos mencionados en estos tres versículos. Tenemos que ver a nuestro un Dios y Padre de todos, junto al Hijo y al Espíritu, siendo sobre todos y por todos y en todos. Cito nuevamente al pastor John MacArthur, dice, esa declaración comprensiva apunta al hecho de la unidad divina, gloriosa y eterna que el Padre da a los creyentes por su Espíritu y a través del Hijo. Somos creados por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios, bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano sobre todos, un Dios omnipotente por todos y omnipresente en todos. Precioso. Una enseñanza maravillosa, asombrosa, hermosa, gloriosa, extraordinaria, solo conocible por una revelación previa del mismo Dios. Imposible de conocer si no se hubiera mostrado a nosotros tan claramente en la persona de Jesús, Dios el Hijo. ¿Vos vas a cerrar? ¿Vos cerrás o cierro yo? Leía un texto hoy, un texto que dice, ¿cómo matar a tu iglesia? Está en internet, no lo escribí yo. Está en un sitio que se llama Encinar de Manré. Dice el texto de cómo matar a tu iglesia. En primer lugar, no vengas. Si vení, vení tarde. Y al venir, vení de mal humor. Al salir de la iglesia, preguntarte, ¿de qué valió todo esto? No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Visita otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que no es él quien te manda. Hay que guardar la independencia. Al acudir al templo, y no lo digo por ustedes, sentate muy atrás, cerca de la puerta. No cantes. Y si cantás, cantás bien feo y desganado. No des tus ofrendas por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale.
Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él haga todo el trabajo. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállate. Muchos pastores se perjudican a causa de la adulación. Contá las faltas de tu pastor a todos los que te visiten, porque quién sabe si de otra manera ellos lo van a descubrir por sí mismos. No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la iglesia tenga a tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa elección tan exclusiva. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condenala por su tibieza, por su indiferencia, por su falta de celo. Andate a otra iglesia y criticala a esta. Cooperando de esta manera, seguro vas a matar a la iglesia. ¿Qué motivos de oración podemos extraer de esta enseñanza? Siempre recordá el amor de Dios por ti, de dónde te sacó. Insisto en esto siempre. He visto a personas como Jacob andar con un palito en la mano y de buenas a primera haber sido bendecidos con casa, trabajo, hijos, familia y olvidarse de quién es su Dios. Y permite entonces que ese amor que te salvó te mantenga humilde, paciente y perdonador. Segundo, recordá las grandes cosas que nos unen como hermanos. Y tercero, orá fervientemente por la unidad del pueblo de Dios, porque ese es el deseo íntimo, más valioso del corazón de Jesús, que su iglesia sea una. Nos ponemos de pie para orar.